Entonces, listo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que, como les había dicho, el personaje se tiene que construir por capas, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún inconveniente. La intención cuál es? Que empecemos a trabajar obviamente con el referente bloqueado, pues para que no se nos confunda, y empecemos a construir las capas de ahí en adelante. El cómo las construyan ustedes en capas pues va a ser dependiente de lo que ustedes necesiten o de lo que ustedes quieran trabajar. Pero entonces tenemos que empezar a analizar lo siguiente, y es, si este es el boceto de mi personaje, si esta es la intención de mi personaje, yo tengo que empezar a pensarlo cómo se va a ver en vector, pues porque yo en vector no me voy a ir a poner a hacer estas lineecitas y no me voy a poner a hacer estas lineecitas del pelo, sino que tengo que construir el vector de tal manera en que yo lo pueda modificar de ciertas formas diferentes. Yo les decía a ustedes en algún momento, y es, por ejemplo, este mechón de pelo, a pesar de que acá está dibujado como si fuera uno solo, yo podría construirlo a partir de varios pedazos para que se mueva o se desplace en el momento en que esté trabajando. Entonces el dibujo ya ustedes lo hacen como necesiten hacerlo, ¿sí? Pero entonces yo podría pensar que inicialmente, pues aquí va a estar la primera forma, que va a ser la cabeza. Vamos a empezar con este personaje, ¿sí? Entonces vamos a construir diciendo que esta va a ser la primer máscara o la primer forma o la forma base del pelo de adelante, ¿sí? Es más, si yo quiero que el pelo se mueva, que estos mechones se muevan, ni siquiera necesitaría hacerlo completo, sino que podría estarlo haciendo de esta manera, miren, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tocaría mirar la forma como estaríamos trabajando esto. Bueno, supongamos que esto sería la primera forma que yo voy a trabajar del pelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma que va a estar más adelante. Después yo podría pensar en construir un mechón que sería este pedazo de acá, ¿sí? Con la intención de que este mechón se pueda desplazar o se pueda mover en determinado momento. Entonces yo voy a decirle que el mechón de pelo va a estar como hasta por acá. Entonces yo le puedo hacer formitas de esta manera, ¿sí? Y luego voy a hacer el mechón más largo, que podría llegar a ser otro de por acá, de esta manera, ¿sí? ¿Qué necesito yo? Entender simplemente que este mechón puede ir encima, ¿sí? Y que cuando esté encima yo podría hacer en animación que este se desplazara de esta manera, ¿sí? Y dar la sensación como si se estuviera moviendo, y que cuando regrese a su puesto pues va a quedar ahí, ¿sí? Entonces yo en algún momento podría, en el momento en que se esté moviendo el personaje, esté moviendo la cabeza, hasta mover los dos mechones, ¿sí? Hacer algo como esto, y no voy a tener problema porque esta parte de arriba, esta parte de arriba la tendría que estar tapando, ¿sí? Entonces cuando yo voy y a esto le quito toda la línea, pues obviamente se va a ver que como si fuera una sola mancha, ¿sí? Y entonces esto se va a poder desplazar, esta parte se va a poder desplazar y me va a poder dar la sensación de que tengo un mechón aquí adelante que se puede estar moviendo de cierta manera, ¿sí? Entonces eso es lo que yo tengo que empezar a pensar al momento en el que estoy trabajando. Entonces supongamos que este personaje va a ser del pelo, de este color de pelo, ¿sí? Entonces miren, ya tengo ahí la mancha del pelo sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué necesito seguir construyendo yo? ¿O cómo debería seguir construyendo yo? Debería seguir construyendo como, o más bien con el mismo concepto, y es mirando qué está encima, qué está debajo y cómo podemos organizar ese tipo de elementos, ¿sí? Entonces lo mismo, la cabeza. Yo no necesito y no debo ponerme a recortar la cabeza acá donde va. Bueno, entonces dejemos aquí los pelos y hagamos aquí la cabeza. Entonces yo no necesito empezar a recortar la cabeza aquí al borde del pelo, pues porque cuando se mueva el pelo voy a tener problemas de descase, porque se van a abrir huecos. Entonces lo que yo podría hacer es empezar a pensar de que la cabeza pues va a tener de pronto esta forma, ¿sí? Por acá, ¿sí? Y en las partes en las que sí se van a ver, pues obviamente hacerlo con mayor delicadeza para poder construir todo lo que se supone que sería el cráneo de una manera mucho más práctica. Entonces venir acá y ya.
tengo la construcción de la cabeza. Esta va a ser mi forma de la cabeza. La forma de la cabeza en perfil, pues porque de frente va a ser diferente, en 3/4, porque de frente va a ser diferente, en perfil va a estar diferente, en perfil posterior va a ser distinta, y posiblemente en posterior pues solamente se le va a ver el pelo, entonces no va a tener lío en construir fracciones ni nada de eso. ¿Listo? Entonces, esto que va a tener un color de piel, que yo no sé cuál sea el color de piel, porque ahorita hay tantos colores de pieles, ¿cierto? Entonces vamos a decirle que va a ser uno como este. Uy, no, está muy café. Pongámosle este y lo aclaramos. Pongamos que sí, ¿cierto? Entonces, obviamente, como estamos trabajando por capas, entonces esta capa va a ir aquí abajo y listo, ya, solucionado, ¿cierto? Entonces ya voy teniendo pelo y cabeza. ¿Qué sucede? Que como les había dicho, la intención es que trabajemos con sombras, con esas opciones que me da la posibilidad de darle alguna característica de volumen a lo que yo estoy construyendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la sombra del rostro, ¿sí? Yo puedo llegar y pensar, dependiendo de lo que ustedes necesiten y con la herramienta, como les digo, que ustedes necesiten, vamos a hacerlo en este caso así como con lápiz. Yo voy a decirle aquí, vamos a construir otra capa. Yo voy a decirle que mi sombra va a venir desde este punto por acá y la sombra va a abarcarme una parte del ojo, una parte del pómulo y va a terminar siendo algo por acá, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces cuando yo abra estos dos, ¿sí?, me voy a dar cuenta que efectivamente esta parte de la forma va a tener ese color. Yo no necesito que tenga color de línea, pues porque si no se va a notar, ¿sí? Pero sí necesito que el color sea un poquitín más oscuro, ¿sí? Y cuando yo voy y reviso toda la composición, posiblemente a ella le genere una sombra, ¿cierto? No, las sombras van a ir fijas, pero van a ir fijas con la cabeza, ¿cierto? O sea, las sombras, la intención no es que se muevan, sino que se va a mover o se va a ver esto, ¿sí? Como si fuera un solo elemento, en la misma capa de lo que es el elemento. Entonces, si yo quisiera hacerle una sombra o un brillo más bien a este pedazo de pelo, pues tendría que ir a ese pelo y hacerle por allá con un color de pronto un poco más claro, ¿cierto? Ouch. Ir allá y hacer, por ejemplo, no sé, vamos a hacer algo por acá, ¿sí? Y a eso, ¿dónde está? Este. ¿Sí? Allá tengo un brillo, por decir algo, ¿sí? He hecho ahí a la maldita sea, pero ya tengo un brillo. Entonces ahí empiezo a construir esas características. Y entonces cuando yo tenga este pedazo más este pedazo y los vaya a desplazar, pues se van a desplazar como si fuera uno solo, pues porque esa es la intención del elemento, ¿sí? Entonces vamos a irlo construyendo de esa manera para que asimismo podamos ir solucionando otro tipo de cosas que se van a ir presentando posteriormente. ¿Listo? Entonces, ok, vamos y hagamos el rostro, ¿sí? Entonces el rostro, claro, aquí ya tiene una expresión, ¿cierto? Pero esa no va a ser la expresión que va a tener siempre. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito pensar o plantear, por ejemplo, que si yo voy y trabajo acá, si yo voy y trabajo con el rostro de este personaje, posiblemente los labios no estén completamente estirados siempre, sino que yo voy a ver de pronto algo como esto. No sé, pongámosle un color a ver cómo se está viendo. Pongámosle un color como este. Eso. Entonces el labio va a tener una característica X, en donde posiblemente yo después voy y construyo también el labio de abajo, una vaina así, ¿sí? Y a ese también asignemos el mismo color y hacemos que este esté encima. No sé, o sea, la idea es precisamente que ustedes vayan dándole como esa caracterización. Ajá.
al personaje a partir de ese boceto, de ese borrador que se les está entregando para que ustedes lo construyan. Y obviamente aquí no necesitamos, como les decía, el personaje completamente, esto debería estar acá, el personaje siempre con la misma expresión o con las mismas características, sino que yo voy construyendo esa característica que necesito, ¿cierto? Y asimismo voy a ir trabajándolo. Pues a mí lo que me interesa más que explicarles el estilo es la forma de construcción que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes se dan cuenta y yo voy trazo una línea continua, acá, y yo trazo una línea continua en donde yo voy a decir, oiga, es que esta es la nariz. ¿Dónde está la nariz? ¿Sí? Pues me queda una sola línea y posiblemente esa línea no sea tan interesante que me dé la sensación que me estaba dando el boceto anterior, que el boceto anterior tiene un valor de línea diferente, ¿cierto? Entonces recuerden que yo tengo la posibilidad de ¿qué? De ir y mirar, primero, inicialmente, si yo puedo darle alguna característica de pincel para que me varíe la línea, ¿sí? Entonces miren que aquí ya me varió la línea y posiblemente eso pueda funcionarme más que la línea continua, ¿sí? Entonces ir y mirar de pronto si efectivamente una de esas líneas me funcionan para yo poder construir todo el personaje de esa manera, que va a ser complicado hacerlo así, pero pues puede ser una opción, ¿sí? Y entonces yo voy y trabajo un valor de línea para lo que esté haciendo, o la otra es que yo tenga la posibilidad, no, entienda que ese valor de línea lo puedo construir como si fuera una forma. Entonces yo puedo decirle a esto, que tiene un valor de línea ya establecido, bueno, esta línea está muy ancha, miramos, y reducimos el tamaño, línea, 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 acá, dejémoslo en 0.5, eso, sí. Y seguimos acá. Entonces voy y construyo yo la forma que se supone debería tener ese valor de línea, para que tenga, no sé, la característica que yo necesito darle a la figura. ¿Listo? Una vaina así. Entonces cuando yo estoy revisando la imagen, ¿sí? Miren el valor de línea, entonces yo ya sé que esto es una forma, entonces le doy ese color del relleno, y esta fue la forma que yo hice a partir del trazo, y esta fue la forma que quedó a partir del pincel, ¿sí? Entonces tengo dos opciones, o me pongo yo a trazar el valor de línea que necesito trazar, o utilizo algún pincel pues para tratar de que me simule ese valor de línea y no me quede siempre con una línea continua. Los contornos pueden quedar con una línea continua, porque los contornos sí son menos complejos, pero esto que son los detalles, posiblemente sea más interesante hacerlo con valor de línea, pues precisamente para poder trabajar lo que yo necesite trabajar, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí se está planteando como si tuviera una sombra, ¿cierto? Entonces yo ya sé que no solamente va a ser la línea como tal, sino que posiblemente yo voy a tener que seguir construyendo una forma que sea algo como esto, ¿sí? En donde por acá me esté dando esas características de relleno que yo necesito, ¿sí? Y esa característica de relleno va a ser acorde a ¿qué? A este tipo de elementos que yo ya le di como color, ¿sí? Y esto va a estar encima, en donde esos dos elementos ya me sirven para agruparlos como si fuera uno solo, colocarlo sobre el rostro y al ir a mirar ya tengo la construcción de la nariz, ¿sí? Entonces este color no va a ser obviamente rojo, aunque podríamos proponer tipos de color para la línea, ¿sí? Podría ser otro color diferente, ¿sí? Y ya ahí voy construyendo lo que yo necesito ir construyendo, ¿sí? Entonces listo. Entonces lo mismo va a suceder con los ojos, ¿sí? Hay que tener en cuenta una cuestión, y es que por lo general, y eso suele pasar, se construye un ojo y lo que ustedes hacen es reflejarlo y hacen el otro,
¿sí? Muchas veces eso no funciona porque si ustedes se dan cuenta, la inclinación, la perspectiva, el tamaño cambia. Pues porque si por lo menos en esta pose que está en 3/4, pues un ojo se va a tener que ver más pequeño que el otro. Ahora, lo hago yo de manera digital, lo hago yo, lo voy, lo creo y lo deformo, o lo hago nuevamente, ya depende de lo que yo necesite. Siempre y cuando la estética y lo que estamos haciendo se vea ligeramente interesante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para construir este ojo, ¿qué debemos tener en cuenta? Que hay varios espacios para construir el ojo, hay varias formas con las que tenemos que construir el ojo. Entonces, la primera terminaría siendo simplemente el espacio blanco o el espacio que no voy a tener, en donde va a estar ubicado el ojo, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí, el espacio va a ser una cosa como esta, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, pues no tiene ninguna forma, porque es que esto es lo que va a estar detrás de todo lo que sí va a tener forma, ¿sí o no? Entonces ahí yo no voy a tener ningún lío con eso, ya tengo la primer parte. La segunda parte, entonces, por ejemplo, podría ser la parte de abajo, la parte de arriba, ya cada uno mira nuevamente cómo la construye. Entonces yo voy a construir la ceja, el párpado, no sé cómo se llame esto, ¿sí? De la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues simplemente voy y trabajo formas que me permitan darle esa silueta a lo que yo necesito. Sería básicamente como esto, ¿sí? Entonces ya tengo una parte. Aquí mismo podría estar construyendo la de arriba. Entonces miren que lo que yo les decía, y eso es lo que pasa por lo general cuando yo hago un boceto en el borrador, un boceto en el cuaderno, perdón, y lo paso a vector. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces queda más chévere el boceto que el vector. Y es porque nosotros pasamos en vector siempre con una sola línea, que es la línea del trazo, y no pensamos en darle valor de línea. Entonces, si yo voy y trazo esto con una sola línea, pues se perdió todo este grosor que yo ya tengo ahí. Se perdió hasta esas características de irregularidad que yo ya tengo ahí. Y eso es lo que hace muchas veces ver interesante al personaje, ¿sí? Entonces, aquí yo ya no tengo que pensar que esto va a ser una sola línea, sino que por el contrario, miren que aquí hay una hendidura, aquí hay detalles que hacen que eso se vea diferente. Entonces, yo tendría que empezar a pensar esos detalles, ¿sí? E irlos construyendo de tal manera en que me funcione a mí para poder ir trabajando mejor lo que yo necesite trabajar, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas veces el trazo no es completamente regular y eso es lo que hace que se vuelva interesante el personaje o que las características del personaje en este caso pues se vean chéveres y tengan esa diferenciación que muchas veces uno no es capaz de darle cuando los está pasando del dibujo al vector, ¿sí? Entonces esto va como por acá, esto va como por acá, esto va como por acá y por acá, ¿sí? Entonces vamos a acomodar las cosas para que se supone que queden como deberían quedar. Qué bonito. Dejémoslo ahí. Listo. Y nos queda faltando que el ojo. Entonces hagámosle el ojito. No. ¿Qué pasó? Elipse. No, yo quiero hacer un círculo. Esa vaina.
Este va a estar acá, este va a estar en una capa más arriba. Ustedes todo eso de Illustrator ya lo tienen súper entendido, ¿sí o no? Entonces no tengo por qué preocuparme. Espero. Listo, entonces miren, ahí más o menos, ¿sí? Ahí más o menos ya tengo el primer ojo, ¿sí? Armado por pedazos, armado a la maldita sea, pues porque obviamente ahorita que estoy explicando pues no tengo la posibilidad de detallarme y demás, pero tengo ya algo armado, ¿sí? Miren que hay algo interesante en la construcción del personaje, es que tiene aquí ciertas características en el ojo. Entonces ya está en mí ir y decir, oiga, si esas características las sigo manteniendo o no, y de pronto hasta con qué herramientas las puedo ir trabajando, ¿no? Entonces ya va a depender. ¿Esto qué es? Aquí. Bueno, es que esto está como chiquito, ¿ok? Hagámoslo con el lápiz. ¿Señora? Sí, señora. Uy. Ya va a depender precisamente de lo que les digo. Entonces, cómo lo vamos a ir construyendo y cómo lo vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces, miren que yo no me he puesto, o lo importante acá es entender que yo no me he puesto a hacer todo el personaje, toda la silueta, todo el contorno como si fuera un solo elemento, sino que he ido pensando que estos elementos van a estar en capas aparte para yo poder manejarlos, ¿cierto? Después, cuando haga la composición final, pues yo ya sé que puedo agrupar nariz, rostros y ciertos elementos para que no me salgan tantas capas como en la construcción en el momento de animar. ¿Listo? Entonces miren que acá voy a seguir trabajando, no sé, vamos a trabajar con el pedazo de pelo que está en la parte de atrás. Si ustedes se dan cuenta, ya como para ir terminando esto, aquí atrás hay otro mechón y aquí atrás hay otro pedazo de pelo, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Yo no voy a construir eso como si fuera una sola mancha, sino que posiblemente lo que yo voy a hacer es que este mechón de acá, vendría como hasta este punto, porque no me interesa que sea más largo tampoco, porque no tengo la necesidad, ¿sí? Pero esto es un mechón. ¿Esto dónde está? Este mechón lo vamos a sacar de ahí, que tiene que ir en otra capa, ¿sí? Entonces ese mechón va a estar ahí y miren que aquí atrás está otro pedazo de pelo. Entonces posiblemente ese otro pedazo de pelo yo podría estarlo haciendo de esta manera, acá, ¿sí? Entonces cuando yo voy y le aplico color nuevamente a esos mechones o a esos dos pedazos de pelo a partir del que ya tengo de referencia, miren lo que estoy construyendo, ¿sí? Y estos dos que simplemente deberían estar aquí atrás, debajo de la cabeza, ¿sí? ¿Qué sucede? Y miren lo que está sucediendo.
¿sí? Estos dos mechones, comparados con esos, pues tienen el mismo color, ¿sí? Se supondría que este debería ser, ¿qué? Más oscuro, porque se supone que está atrás, ¿cierto? Y este no debería ser ni tan claro ni tan oscuro, sino de pronto un término medio para anotar o para hacer entender esa diferencia. Ven que aquí me quedó eso. Entonces oscurezcámoslo un poquito y este de acá lo oscurecemos otro poquito más. ¿Listo? Este lo envío adelante, ¿sí? Para que me tape el otro, y miren que ya tengo la construcción, ¿sí?, de lo que yo necesito. ¿Qué me faltaría como para definir ahí? El cuello, ¿sí? De pronto el cuello, que el cuello podría ir hasta por acá, podría estar, no sé, dependiendo, y lo que les digo, mirando la característica de movimiento que va a tener el personaje, el cuello podría estar acá, ¿sí? Entonces lo mismo, este cuello en qué capa está para que me dé esa característica que yo necesito. Miren, y aquí estoy organizando las cosas de tal manera, o las cosas, no, las partes del personaje, de tal manera que me ayude a construir lo que yo necesito construir. ¿Qué pasa? Por ejemplo, miren, si se dan cuenta que aquí no se alcanza a ver la línea, y es porque esta mancha que yo hice de sombra, pues me está tapando la línea. Ouch. Esto está agrupado acá, ¿sí? Entonces yo tengo X maneras de solucionar eso, ¿no? Ustedes miran, a mí me gusta echar borrador, entonces le aplico borrador. Entonces, si yo me pongo a separar esto por partes, entonces vamos a dejarlo acá. Entonces yo tengo pedazos que me están construyendo el personaje como tal, ¿sí? Entonces esto es el ojo, esto es el rostro, el ojo, la nariz, la boca, el cuello, las dos partes de atrás del pelo, ¿sí? Entonces, si yo voy y reviso el personaje, miren lo que termina siendo mi personaje, ¿sí? Obvio, cuando yo me le dedique a hacer ya todo el personaje como tal, no, la intención no es que se vea deforme, que se vea raro, sino que se vea muy similar a lo que nosotros necesitamos hacer, para que nuestro personaje quede como debería quedar y se pueda ir construyendo por esas partecitas que yo necesito, y yo ya tenga un referente más cercano a lo que va a ser mi personaje. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Ok. Ahora, ¿qué sucede? Que yo podría pensar en este ejercicio, además de lo que hemos hecho, yo podría pensar, oiga, ¿en qué momento o qué tipo de figura me sirve a mí para construir la cabeza y que de pronto esa cabeza tenga una característica general o genérica para todo lo que yo esté haciendo, y me puede ayudar a facilitarme el trabajo de la construcción del rostro, ¿sí? Entonces vamos a hacer una máscara de esta manera, por ejemplo. Vamos a hacerla más geométrica. Por acá. No sé, supongamos que una vaina así, ¿sí? Que esta va a ser nuestra nueva máscara, ¿sí? Y supongamos que los ojos van a ser así unas vainas, unas pepas blancas simplemente, como para facilitarme la vida. Un momentico, acá va a ser un ojo y aquí va a estar el otro, ¿sí? Exacto, miren, les puse una máscara a mi personaje. ¿Listo? Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente, y es, si yo pienso de que puedo facilitarme el trabajo haciendo unas construcciones o unas formas
en donde yo simplemente puedo hacer lo siguiente, y es, aquí se supone que está de 3/4, ¿cierto? Es más, utilicemos el pelo que tenemos por acá, para ponerlo acá. Listo, para ponerlo acá, y a este también cambiémosle el color, que sea más oscurito, eso. Listo, entonces miren, aquí este pedazo, este elemento se vería como si estuviera de perfil, ¿cierto? Ahora, yo necesito hacer el frente, la vista de frente. Yo podría pensar en algún momento en que la forma de mi cara cambiara en alguna característica. Obviamente la perspectiva de los elementos o la perspectiva de los ojos sería diferente, ¿sí? Y los elementos del pelo con que yo estoy trabajando, pues reutilizarlos de manera distinta para construir de pronto y posiblemente esa nueva figura que debería estarse construyendo al personaje de frente. Una vaina así, hecho a lo chambón, pero más o menos así, ¿sí? Entonces miren que de ese perfil que yo tenía, puedo tratar de sacar una posición frontal, ¿sí? Y asimismo, cambiando de pronto los elementos y cambiando de pronto la posición de la cara, llegar a hacer un perfil, ¿sí? En donde ya el ojo no va a estar delante, sino de pronto atrás, ¿sí? De pronto atrás, ¿sí? Y aquí va a estar mucho más alargada la parte del pelo, porque estamos hablando de que es el perfil, ¿sí? Y aquí el mechón ya no se va a ver, o más bien la parte de adelante ya no se va a ver, ¿sí? Sino que tengo de pronto algo como esto. Y entonces yo a partir de las mismas, de los mismos elementos, de las mismas características, miren, voy y trato de generar hasta el mismo perfil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O cuál es la intención de lo que yo les quiero explicar? Es, claro, mi personaje ya está aquí bocetado, pero todavía toca desarrollar y desarrollarlo de manera vectorial de tal forma que nos sirva para animar. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, muchas veces los elementos que yo construyo de una manera como genérica me pueden servir para construir otros elementos en las otras vistas que voy a trabajar, ¿sí? Entonces la intención también es esa, no solamente que pensemos en que vamos a construir la vista como tal, ¿sí? Sino que cuando estemos construyendo esa vista, esos elementos que yo construyo, los ojos, la nariz, las orejas, el mismo pelo, me pueda llegar a servir para construir las otras vistas, ¿cierto? Y no tener que de alguna manera volverlos a hacer, pues porque de alguna manera eso nos va a demandar más tiempo, ¿sí? Entonces, posiblemente, ahora tomemos como ejemplo esto que ya está acá hecho, ¿sí? Posiblemente si yo tomo este perfil o este rostro, ¿sí? Y tomo este ojo y lo acomodo en una dirección diferente, además de la nariz en una dirección diferente, ¿sí? Además, bueno, esta se está saliendo como mucho, dejémosla por acá, eso. Además de la boca, de pronto, a la boca sí tocaría hacerle algo más, ¿sí? Que quede por acá, ¿sí? Miren lo que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy construyendo yo acá? Vamos a tomar estos elementos, vamos a colocarlos como por acá, ¿sí? Algo así. Entonces esto obviamente me toca adaptarlo, me toca modificarlo, ¿sí? Y pues hecho a la maldita sea, pero ya aparece un perfil, ¿o no? Este va a aparecer el perfil, este va a ser el 3/4, el frontal, y empiezo ya a construir las diferentes poses o las diferentes facciones del elemento. O sea, obvio, aquí yo no puedo dejar que el labio quede así de horrible, de salido, ¿cierto? Entonces yo tendría, no sé, pensar en que, no, borremos más bien, pensar en que posiblemente el labio terminaría siendo aquí arriba y por acá, una vaina así,
¿Sí me hago entender? ¿Y qué tendría que hacer de todo esto? Pues ahí sí me tocaría hacer de pronto la posición del sombrero, porque la posición del sombrero no me ayuda para que sea de perfil, de 3/4 y de frente el mismo. ¿Sí? Entonces miren, voy hasta reutilizar el cuello, lo puedo reutilizar. ¿Sí? Y hasta el pelo de la parte de atrás lo puedo reutilizar para que se vea como si fuera ese otro mechón que se supondría debería estar allá atrás. Entonces ustedes me dirán si parece un... ¡Ay! Le quité el pelo al otro. ¡Qué wea! Entonces vamos a hacer una cosa. Ok. Listo, ahora sí. Listo, miren. Entonces, es más, vamos a tomar este ojo como para que esto se vea menos feo. Entonces, lo que yo les decía, el reflejo, y aquí lo escalamos, y entonces, ¿dónde es que está este? Allá. Dejamos este ojo más o menos donde se supondría que debería estar. Por acá, sí. Listo. Ahora sí. Una vaina así. ¿Sí? Y esa es la intención. ¿Sí? Obviamente, trabajar con cada uno de los personajes pues implica un trabajo distinto, implica unas características diferentes, pero hay que ir entendiendo que tenemos que trabajarlo de esa manera. ¿Listo? En tanto, por ejemplo, las posiciones. Ahora, en las partes, yo no puedo empezar a construir mi personaje con la misma pose en que está. ¿Por qué? Pues porque no me sirve. O sea, yo no puedo construir mi personaje con los bracitos acá doblados, pues porque posiblemente cuando los estire quede uno más pequeño que el otro o tenga una variación en el tamaño. Entonces lo que yo necesito es nuevamente empezar a pensar o a construir las partes del personaje como se supone las vamos a construir. Entonces supongamos que aquí va a haber unas arruguitas como para empezar a trabajar con ellas. Yo empiezo a modelar o a diseñar la forma del brazo, suponiendo que va a ser este. ¿Sí? Entonces miren, ahí ya tengo una parte del brazo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Lo que yo les había dicho. ¿Sí? No puede quedar recto aquí en la parte superior, no puede quedar recto acá en la parte inferior. Entonces yo podría, para no complicarme la vida mucho, simplemente iría a hacer un círculo que yo pueda acomodar. Se me hizo con shift acá. Que yo pueda acomodar en esa parte de arriba, que no se vea que está sobrando por algún lado o por el otro. Ir y acomodar nuevamente ese círculo aquí en la parte de abajo, porque se supone que debe ser un elemento. ¿Sí? Y empezar a hacer ¿qué? Uniones de los elementos, ¿cierto? Entonces yo voy, le digo que me conviene todo eso, le digo que me conviene esas formas que yo ya tengo y tengo un solo elemento. Si yo voy y oculto todos estos elementos, ya tengo ahí una especie de brazo. ¿Qué sucede? Y a lo que voy es, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde está? Acá. Aquí hay unas arrugas, o esa es la intención, ¿cierto? De que hayan unas arrugas. Entonces la intención es que las arrugas estén permanentemente. ¿Cómo hago yo para que las arrugas estén permanentemente? Pues sumándoselas a alguna parte del cuerpo, en este caso a la parte superior del brazo. ¿Sí? De esa manera, ¿qué va a suceder? Pues yo voy a construir la otra parte del brazo. La otra parte del brazo pues puede llegar a ser exactamente igual. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar desde la manga para irme hacia arriba y aquí construir esas otras arruguitas que necesito para que aquí vaya de la misma manera hacia abajo. Entonces, cuando yo empiezo a revisar, miren, ahí ya tengo posiblemente la manga, pero lo que yo les decía, a mí no me sirve construirla así doblada, sino que yo necesito construirla de una manera recta para ir armando el tamaño y la proporción del cuerpo, e ir armando también las articulaciones.
Entonces era lo que yo les decía, esto no puede quedar aquí recto, entonces podría yo llegar a hacer exactamente el mismo ejercicio que hice hace un momento. Entonces hago una esfera, ¿sí?, que me sirva de pronto para que yo le dé la curva que necesito darle a mi elemento, y uno de esos dos, y ya tengo la forma de trabajar la curva en este espacio. Miren, ¿sí? Entonces cuando yo los acomodo, miren, veámoslo aquí en línea, cuando yo acomodo la curva, ¿sí?, posiblemente se vea de esta manera, y necesito que se vea de esta manera, cosa que cuando yo vaya y articule, entonces como la intención es que esto va a rotar con respecto a este centro, ¿sí? ¿Dónde es que está? Acá. Como yo necesito que rotes con respecto a este centro, pues cuando yo lo vaya a mover va a hacer esto, ¿sí?, va a hacer esto. Entonces, cuando yo lo rote, se van a ver las arruguitas de todas maneras y va a volver a quedar recto cuando yo necesite que quede recto, ¿sí? Ahora, si dejo esto como estaba, o más bien puedo seguir construyendo las otras partes. Bueno, aquí me faltaría la parte de atrás, la parte de abajo, porque miren que como es una manga, la manga se supone se debería ver como con volumen. Entonces vamos a construir aquí en un momentico lo que se supone que podría ser la mano. Pongamos que esa va a ser nuestra mano. ¿Sí? Entonces lo mismo, la mano donde debe estar, la mano debería estar, y no debería estar cerrada, sino que debería estar abierta, debería estar por acá, y esto debería estar en la parte de atrás. ¿Sí? Y entonces cuando yo estoy viendo esto, es donde me empiezo a dar cuenta si efectivamente por lo menos está proporcionado. ¿Sí? ¿Qué pasa o qué sucede? Lo que yo les estaba diciendo, aquí nos falta la parte de adentro, de la manga, ¿sí? O sea, una forma que posiblemente sea esta, que va a estar aquí metida, que va a tener esta característica, pero que debe ser más oscura para que esté en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces miren el volumen que ya me genera esto. Si ven que ya no es la manga, prestenme atención, gracias, ya no es la manga como está acá, que se ve así, que efectivamente se ve como si fuera una manga, sino que se va a ver como si tuviera volumen y efectivamente la mano estuviera dentro del saco, ¿sí? Y yo puedo llegar a hacer este tipo de cosas y efectivamente se va a ver más como si fuera una manga, ¿sí? No como la manga inicial que no parecía una manga, sino como esta manga que sí parece una manga, ¿sí? Exacto, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, ¿sí? Entonces esa sería la manera de ir construyendo los elementos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque entonces después yo voy a coger estos elementos cuando estemos animando y lo que yo voy a hacer es esto y voy a hacer que quede donde se supone que debería quedar y no voy a tener problema con las articulaciones porque miren, ¿sí? Obvio, aquí estas arrugas están demasiado agresivas, parecen más taches que arrugas, ¿sí? Pero como yo sé que ustedes van a aplicarle más tiempo, pues van a tener toda la posibilidad de suavizar y hacer ese tipo de cosas. ¿Qué nos queda faltando de ahí en adelante? Pues hacer todo el ejercicio de brillos o de sombras que me den esa característica de lo que yo necesito hacer y necesito construir, ¿sí? Entonces, si yo sigo revisando el ejercicio de la construcción del personaje, entonces la chaqueta, miren, la chaqueta va a ser una partecita, una forma nada más, que va a estar sobre la otra forma que se supone que va a ser la blusa o la camiseta, y así voy a ir construyendo cada una de las partes de todo lo que yo necesito, ¿sí? Para ir construyendo ese personaje y que obviamente vaya quedando con las características que yo le dé al trazo y al trabajo como tal. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces lo mismo, entonces este personaje, por más que esté con los brazos aquí cruzados, este también por más que esté con los brazos acá cruzados, este personaje por más que esté con el brazo aquí levantado, pues la intención es que cuando yo hago las vistas no esté en ninguna posición, sino que estén en posiciones neutras. Y si ustedes se han dado cuenta, por lo general, las posiciones neutras, ¿cuáles son? Son esas posiciones en donde el personaje está con los brazos abiertos,
¿sí? Entonces, ouch. Entonces, no sé, esto no se hace porque en todo momento no funciona, en donde yo voy y hago simplemente el reflejo de la forma, ¿sí? Y ya. Exacto, exacto, se va a ver, si fueran los pies, las piernas se verían patijuntos y piernis separados, ¿sí? Porque obviamente estoy reflejando y no sé, aquí se va a ver extraño, pues porque obviamente lo estoy forzando, ¿sí? Podría pensar, ah, no, entonces lo que necesito reflejar es esto, podría ser, ¿sí? Pero pues no necesariamente. Entonces hay que ir pensando precisamente en esa forma que nos facilite a nosotros la construcción del personaje, porque entonces vamos a tener el personaje de frente, de 3/4, de perfil, de 3/4 posterior y de completamente de atrás. Y si ustedes se dan cuenta, en el boceto está escasamente de 3/4. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar cómo es la estructura y esa estructura cómo se puede ir reflejando en las otras vistas, que no se vea de manera deforme, que se vea de manera similar a la vista original, pero que me ayuden a complementar esas otras poses que estamos construyendo. ¿Sí? Y como les digo, esa es como la forma rápida y fácil. Tenemos que ir mirando cómo se nos facilita, cómo lo vamos a ir trabajando, pero pues esa es la intención, que hagamos unos primeros acercamientos y a partir de esos acercamientos empecemos a optimizar la visualización de cada una de las vistas. ¿Listos?